32. Génesis, capítulo 32. Listo, llegó. Vamos a leer un verso. Verso 28. Leo esta palabra para ustedes. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Bajo la unción y dirección de su Espíritu Santo. Verso 28. Y el varón le dijo a Jacob: Jacob, no se dirá más tu nombre Jacob. Ese nombre no se dirá más de ti, sino de aquí en adelante tendrás un nombre nuevo. Israel será tu nombre, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob, un hombre que el Señor le cambió el nombre, como se lo cambió a Abraham, le puso a Abraham, como se lo cambió a Sarai, le puso Sara, etc. Jacob, un hombre llamado por Dios para sus propósitos eternos. Jacob, un hombre bendecido por Dios, un hombre que veía la gloria del Señor, planes tremendos con él. Pero Jacob era un hombre que luchaba con él mismo. Y esa lucha con él mismo le trajeron algunos conflictos. El mayor número de problemas en su vida se debieron a él mismo. ¿Sabe que mucha gente, yo no diría que mucha gente, yo diría que la mayoría de las personas tienen un problema? Bueno, tienen varios, pero tienen uno en particular. Y es que no se aman a sí mismos, no se quieren. Yo pregunto ahora, ¿cuánto se quieren? Y todo el mundo dice amén. Bueno, yo no voy a preguntar eso. Pero la mayoría de las personas están insatisfechas consigo mismas. Y le pasa como Jacob. Y ese inconformismo consigo mismo se convierte en su peor enemigo. Y además termina esa situación llevando a cometer tantos errores en la vida. Muchas personas después requieren de tantos años y de vivir tantas experiencias y dolorosas experiencias para reconocer un día por fin que todos sus problemas se debieron a una confrontación que tenían consigo mismo. Y estoy hablando a creyentes. Peor todavía. Creyentes, personas sobre las cuales dice la palabra de Dios que el Señor ha derramado de su amor en nuestro corazón. Y sin embargo, están llenos del amor de Dios, pero no han aceptado ese amor de Dios y siguen en su misma condición, teniendo conflictos consigo mismos. Y Dios quiere bendecir, y Dios quiere bendecir, y Dios quiere bendecir, pero seguimos con ese
la persona con la que más comparte usted en esta vida es con usted mismo. Y a veces ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Y es necesario que usted se escudriñe a usted mismo, que se conozca para que no se haga tanto daño. Porque normalmente el ser humano tiene un conflicto, su mayor conflicto consigo mismo. Y a eso es que ha venido Cristo a nuestra vida, a hacernos una nueva creación y a darnos un nuevo nombre. Esto no es fácil. No es fácil. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma en el capítulo 7, en el verso 15, Pablo decía, porque lo que hago no lo entiendo. No lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino que hago es lo que aborrezco. Yo sé que lo aborrezco, pero lo hago. Pero es que no lo entiendo. Y el mismo Pablo, hablando de la iglesia de Roma, le dice en el verso 19, porque no hago el bien que quiero. O sea que Pablo sabía que el bien es lo que uno debe hacer. Pero sin embargo, no lo hago. Tremendo conflicto que tiene el ser humano. No lo hago. Sino que termino haciendo el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Pablo decía, miserable de mí. Miserable de mí. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hago esta ley, que el mal está en mí. Esa es una lucha tremenda que tenemos nosotros. Una lucha tremenda. Pero Dios quiere sacarnos de esa condición. Y que no nos identifiquemos como fulano o perecer. O fulano y perecer. Tú tienes que identificarte con un solo nombre. Tú tienes que tener claro quién eres tú en Cristo Jesús. Eso tú tienes que tenerlo claro. Porque ya está bueno tanta lucha con uno mismo. Estar conociendo el bien, pero sin embargo disfrutar haciendo el mal. Así que no se sorprenda si un día Dios lo pone a usted y le hace la misma pregunta que le hizo a Jacob. No se sorprenda. De pronto Dios un día le va a aparecer y le va a decir, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob. Porque en el verso anterior, en el verso 27, el varón le dice a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob responde y le dice al varón, mi nombre es Jacob. Usted sabe que Jacob fue el nombre que le pusieron. ¿Quiénes le pusieron ese nombre a Jacob?
se identificó con este hombre y con esa condición. Y desde mucho tiempo antes, Dios quiso cambiarle el nombre a Jacob. No fue aquí. Desde mucho tiempo antes, años, Dios quería cambiar el nombre a Jacob, porque es que Dios había llamado a Jacob, lo había escogido desde el vientre de su madre. Mira, Rebeca, 2 naciones allá en tu vientre. Tú lo que caes en allá es en medio. Y no se hace con la tradición. Aquí va a ser completamente diferente. El mayor le va a servir al menor, porque la bendición está en el menor, y el menor es Jacob. En él es que está mi bendición. Sin embargo, nació este varón, lo llamaron Jacob, y creció en esa condición, de que era el tramposo, el engañador, el confiable, el traidor, etcétera, etcétera. Y Dios quería cambiar ese nombre en Jacob. Pero ¿sabes qué pasó? Jacob tuvo una lucha consigo mismo. Una lucha consigo mismo. Y lo bueno quería hacer, pero al final terminaba haciendo lo malo. El mal no lo quería hacer, pero al final terminaba haciendo lo malo. Yo me imagino que Jacob decía, como decía Pablo, miserable de mí, ¿cómo podré librarme de este cuerpo de muerte? Y Dios quería bendecir más a Jacob, pero la mayor bendición de Jacob iba a venir sobre su vida cuando Jacob entendiera que aun cuando él fuera llamado de esa manera, ese no era su nombre. Porque Dios había venido a su vida y había derramado de su amor en su corazón. Y cuando el amor de Dios es derramado en nuestros corazones, de inmediato nuestro nombre es transformado. ¿De inmediato? Sin embargo, él escuchaba Jacob, 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 y eso lo ministraba a él. Y lo bueno que quería hacer, pero no podía. Jacob tenía una lucha como la tienes tú y como la tengo yo. Y estaba Jacob. Jacob era un hombre que veía la bendición de Dios como usted no tiene idea. Pero así mismo como Dios lo bendecía, también tenía unas experiencias terribles. ¿Sabe por qué tenía esas experiencias terribles? Porque Dios lo probaba, lo llevaba, lo examinaba para ver si al final la aprobaba. Y al final la respuesta de él era: yo soy Jacob. ¿Por qué Jacob tuvo que huir de su familia? Porque engañó al hermano, engañó al papá. Tuvo que salir. Y después de ese examen, saliendo de su casa, huyendo porque el hermano lo quiere matar, su respuesta en el mundo espiritual era: yo soy Jacob. ¿Qué esperaba el Señor después de un examen de esto en la vida de Jacob? Que Jacob reflexionara, que Jacob dijera: Señor, pero si tu bendición está conmigo, ¿yo por qué tengo este tipo de acciones? Y el tiempo pasando, ¿qué necesidad de haber? Allá fue donde el tío Labán. Llega donde Labán, usted conoce esa historia. Cuando miró a Raquel, se le pusieron los ojos para atrás. Se la acaban de Raquel.
creía que había aprobado el examen, pero el examen lo aprobó Jacob. El usurpador, el engañador, el traidor, el mentiroso, el ladrón, el desconfiado. Y el Señor decía, no, esa no es la persona que yo quiero, eso no es lo que yo estoy buscando. Y todos estos exámenes que yo te hago es para que tú apruebes y entiendas que ese no es el nombre que yo quiero para ti. Después que se llena de riqueza, saliendo del tío, que se quiere ir con su mujer, con todo lo que tiene, el tío no lo deja ir. Otro examen para Jacob. Al final, otra vez se trató Jacob. Tiene la pregunta en el mundo espiritual, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob dice, soy Jacob, y de esta yo voy a salir, porque yo puedo, yo tengo el poder. Yo soy chispa, yo soy pepa. Y se trató Jacob. ¿Sabes lo que hizo? Se le escapó al tío. ¿Será Jacob? Y yo diciendo, pero eso no es lo que yo quiero de ti. Tú no tienes necesidad de estar en eso. ¿Sabes por qué estás metido en eso? Porque no has entendido quién eres tú. ¿Y quién soy yo para ti? Todo esto lo has alcanzado por tu propia fuerza y porque mi bendición está en ti. Pero mi gran promesa no la vas a recibir. Mi gran promesa la vas a recibir cuando entiendas que para ti yo quiero un hombre y un nombre nuevo. ¿Sabes qué pasó con Jacob? ¿Por qué quería irse de la tierra de Mesopotamia, donde estaba trabajando con el tío? ¿Por qué quería salir de allí? Porque quería tomar por su fuerza la promesa que Dios le había dado. ¿Cuál promesa? La que heredó Isaac de su padre Abraham. Y Jacob heredó la misma promesa de su padre Isaac. Esta tierra de Canaán te la daré a ti y a tu descendencia. Haré de ti una nación grande y benditas serán en ti todas las naciones de la tierra. ¿Sabes lo que iba a hacer el muy sinvergüenza? Jacob iba a dejar la tierra de Mesopotamia y se iba para Canaán a tomar por la fuerza la promesa que Dios le había dado. Jacob. El Señor dijo, qué pena. Qué pena. Pero esa promesa yo no se la he dado a Jacob. Jacob está en ti. En ti hay otro nombre. En ti hay otra persona. Y tú crees que esa promesa yo se la di a Jacob. Y como Jacob tú crees que vas a alcanzar esa promesa. Pero esa promesa yo no se la di a Jacob, sino al otro hombre, al otro nombre que habita en ti. Y allá iba a buscar su promesa. ¿Quién iba? Jacob. Así somos nosotros. Nosotros queremos arrebatar por nuestra fuerza lo que Dios nos ha prometido. Nosotros. Ese hombre, el que hace lo malo, ese, del cual decimos, miserable de mí, ¿cómo podré librarme de él? Con ese queremos alcanzar por él. Con ese hombre y con ese nombre queremos ser bendecidos. Queremos ver la gloria del Señor. Eso era lo que Jacob quería. Eso era lo que Jacob pretendía. Y allá iba. Si me toca matarme con mi hermano, que le estoy debiendo una culebra, me mato con él. Pero yo voy a buscar mi promesa. Y allá se fue.
¿Sabe qué examen era ese? Ese era el examen final de Jacob. Y Dios toma a Jacob en ese lugar y lo ministra de tal manera que Jacob tiene una confrontación allí. ¿Con quién fue confrontado Jacob? Hay una confrontación entre Dios, Jacob e Israel. Jacob quería seguir siendo Jacob. Dios quería que Jacob dejara de ser Jacob y fuera Israel. Y aquí estaba Dios como árbitro en la mitad. Al final, si usted ve la historia, usted sabe lo que pasó allí. Terminó Dios desconectando el muslo de Jacob, de Jacob. Y Jacob terminó diciendo: hasta que no me bendigas, no te soltaré. Terminó Jacob diciendo: de aquí en adelante yo voy en pos de mi bendición. Y hasta que tú no me des aquella bendición que prometiste, yo no te voy a soltar. Antes venía yo solo, antes venía Jacob, pero ahora yo necesito que tú seas el que me bendiga a mí. Y hasta que esa promesa no sea mía, yo no te soltaré. Anduve solo por mucho tiempo, vi tu gloria, pero nunca tú estuviste conmigo. Tú lo hiciste por tu gracia, pero no porque yo anhelaba que tú estuvieras conmigo. Pero ahora yo anhelo. Ahora mi anhelo es que tú estés conmigo. Y entonces el Señor le dice, después de pensar, ¿cuál es tu nombre? ¿Sabe qué responde Jacob? ¿Qué dijo Jacob? ¿Cómo te llamas? ¿Y qué dijo Jacob? Mi nombre es Jacob. Tremendo. Tremendo. Había una atadura en ese hombre. Había una ligadura a ese nombre. Ojo, no ve que terceras personas definan su destino. Los demás que digan lo que quieran decir de usted, que digan lo que quieran, pero usted tiene que saber quién es usted en Cristo Jesús. Él es el que dice quién es usted. ¿Por qué terceras personas tienen que ponerle límite a su éxito? ¿Sabe que mucha gente es lo que es hoy? Porque muchas personas en su vida dijeron: tú no eres capaz, tú no puedes, bestia, tú eres animal, yo no creo que tú puedas alcanzar hasta allá. Tú mejor sigue por acá, por este camino, porque es que yo veo que tú. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Por qué otra persona tiene que poner límites a su potencial? Si el potencial que hay en usted no se lo puso ningún ser humano, se lo puso Dios. Y ahora Él dice: todo lo puedes en Cristo. Padres que le ponen límites a sus hijos. Los primeros semáforos que encuentra un hijo son los padres. Y al final muchos hijos terminan inclinándose por todas las palabras que escucharon de quién. De sus padres. Muchos hoy son lo que sus padres dijeron. Y aquí después de este examen
mensaje que le hace Dios a Jacob, después que Jacob, su corazón se desmorona delante de Dios y reconoce que estuvo viviendo una vida sin Dios, pero la bendición de Dios estaba sobre él. Aún después que Dios le pregunta, ¿cómo te llamas? Todavía Jacob dice, ese es mi nombre, Jacob. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ese es mi nombre. ¿Hasta qué me llamo? Pues eso es lo que dice todo el mundo. Eso era lo que decía mi papá de mí, que me pusieron ese nombre. Porque todo lo que he ha sido por eso, por esa influencia. Y yo me he ligado tanto a eso que, ¿cuál es el problema? No, ese es mi nombre. ¿Sabe cuánta gente hay hoy en esa condición? Diciendo, ay, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Sí, que lo que soy hoy, ¿cuál es el problema? No es digno. ¿Qué pasó? Mucha gente hoy es el resultado de muchas cosas que fueron sucediendo en su vida y que se fueron agregando en ellos, pero que nunca han sido el plan de Dios para su vida. Hoy, terceras personas están viendo cómo se cumple su plan en otras personas. Lo que siempre pensaron de otras personas lo están viendo cómo se cumple. Y nosotros no vinimos a este mundo para cumplir el sueño de otras personas, sino para cumplir el sueño de Dios. Que nos trajo a este mundo y nos dijo, sobre ustedes está mi bendición para que fructifiquen, para que se multipliquen, para que gobiernen, para que conquisten. Ahí está mi sello, el sello de mi bendición. Ahora Jacob recibe este examen, el último, el examen final, y se bajó Jacob nuevamente. ¿Cómo te llamas? Jacob. Hermano, yo quiero decirle en esta mañana que usted no es la persona que dicen que usted es. Hermano, le voy a decir algo. Usted no es ni siquiera la persona que usted cree que es. Usted es la persona que Dios dice que usted es, y eso es lo que usted tiene que creer. Eso es lo que usted tiene que creer. Y si usted lo cree, usted tiene que moverse en función de eso que usted ha creído. ¿Sabe qué hizo Jacob? Fue al encuentro con su hermano. Pero mientras que él pensaba que iba a haber una mortandad, después de ese encuentro que tuvo con Dios, ¿qué pasó en ese encuentro? Lo estaba esperando el hermano con 600 hombres. Ahí lo que iba a haber era sangre. Ahí estaba un príncipe de Dios. Y Esaú se dio cuenta que ese no era Jacob. Esaú llegó a enfrentar a Jacob, no lo encontró por ningún lado. ¿Dónde estaba Jacob? Esaú se quedó viendo un chispero. Mire, le tengo noticias. El diablo anda esperando a Jacob. Y si usted no asume el nombre que Dios le ha dado, usted va a tener problemas. Pero cuando usted asuma el nombre que Dios le ha dado, que es príncipe de Dios, el diablo va a huir de vosotros. El diablo sabe quién es usted. ¿Sabe por qué viene y los alandea? Porque él sabe que su nombre usted lo tiene por ahí.
hermana nuestra me dijo, de todas maneras, las bases están hechas, pero yo no voy a huir de ti porque nada hay de ti en mí. Así que coge tu camino y yo sigo el mío. ¿Sabe cuánta gente tiene promesas hermosas de Dios para su vida, pero que las están afrontando con el engañador, con el tramposo? Y el Señor quiere que tú recibas eso, pero como príncipe de Dios. Como príncipe de Dios. Ese es el príncipe. Tú eres hijo del rey de reyes y del Señor de los señores. Eso dice la Biblia. Es que ese es el problema, que somos príncipes y no lo sabemos. Y hay otros que lo saben, pero tienen al príncipe y se van por allá. Como Jacob. Que Jacob iba adelante y el príncipe iba atrás. Jacob, espérame. Y usted tiene que entender que usted es un vencedor. Que usted no es la cola, que usted es la cabeza. Eso lo tiene que entender usted. Todo el reino de las tinieblas sabe eso. El reino de las tinieblas lo sabe perfectamente. Ellos saben lo que usted puede llegar a ser como príncipe. Pero mientras usted lo tenga atrás relegado, él va a estar ahí dándole la cabeza, enfermando, tribulación, angustia, opresión. Pero cuando tú te sometes a Dios y tú dices, Señor, yo asumo mi responsabilidad como príncipe, entonces Él de vosotros huirá. ¿Dónde estaba el diablo que vino a matar a Jacob? Ahí se montó él. Porque ¿quién estaba delante de él? El príncipe de Dios. Eso es que la Biblia dice que con Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó y que nos dio un nombre. Y Él está afanado por cumplir su propósito antes que Dios cumpla el suyo en nosotros. Por eso es que lo mejor es que al final del examen de hoy usted levante sus ojos a usted y diga: he aquí, Señor, aquí está tu príncipe. Y verá cómo Él de vosotros huirá. Mientras tú no sepas quién eres, Él va a estar alrededor tuyo para devorarte. Mientras Él sepa que tú eres el príncipe de Dios, Él una vez dice que yo con Cristo he vencido, porque Cristo me venció en la cruz. Amén. Así que, mucho cuidado. ¿Qué está haciendo usted en el día de hoy con su
Y en bandeja se le entregó a quién? A Esaú. En bandeja le estás entregando tus promesas al diablo. Mientras tú insistas en caminar con el nombre de aquel que lo malo quiere hacer, que al final termina haciendo. Y si pretendes alcanzar la promesa de esa manera, vas a tener una confrontación sangrienta. Pero cuando eres tú, con el nombre que Dios te ha dado, no vas tú el más delante de ti. ¿Quién iba delante de Israel a enfrentar a Saúl? Mira, el Dios Todopoderoso. El Dios que ministró a Saúl y le dijo: ahí viene mi príncipe. Así que quítate tú, porque él viene en pos de la promesa que estabas manejando tú. Esta tierra no te pertenece ni a ti ni a tu descendencia. Esa tierra yo se la he dado a mi hijo Israel. Ahí viene, así que abre camino, apártate de aquí. Y pasó Israel a heredar la promesa del Señor. Miren qué fácil. Lo que Jacob durante muchos años había hecho tan difícil por la soberbia. Esaú, feliz y contento en la tierra que fluye leche y miel. Y el dueño de la promesa allá, camellando al tiro, boleando, sudando la boca gorda. Como dice, pues, que voy a decir la palabra loco. Y el otro allá, en la tierra que fluye leche y miel. ¿Ustedes se dan cuenta cómo el pueblo de Dios anda en esa condición? Rompiéndose el pueblo para sobrevivir. Hijo de Dios, después de este examen, usted tiene que decir: Señor, en el nombre de Jesús, tu príncipe, tu hijo, declara que sus hijos serán devueltos, que mi matrimonio será restaurado, que bendiciones grandes y poderosas llegarán a mis manos, que cosas que ojo no vio ni oído escuchó solas que empezarán a suceder en mi familia, en mi vida. Ya no habrá más tribulación, ya no habrá más angustia. Declaro que desarraigo de mi casa, de mi familia, desarraigo en esta hora, para que nunca más los malos frutos sean sobre estos árboles. Porque ahora tu paz es bienvenida a mi casa. En tu nombre. Eso es lo que declaramos, convencido, creyendo y confiado que Él hará. No en vano nos llamó las tinieblas a su luz admirable. Él quiere que tú y yo veamos esa luz admirable que tenemos en Cristo Jesús. Y tú eres un bendecido, pero tú no has visto aún lo que es la gloria del Señor derramarse sobre tu vida. Pero tú tienes que entender quién eres tú en Cristo Jesús. Y que aún cuando por años largos hayan dicho de ti, tú tienes que renunciar y decir: Señor, qué pena, pero ese no soy yo. Yo soy el que tú dices. Soy un bendecido, soy un hijo de Dios, soy tu príncipe, soy un heredero y coheredero, juntamente con mi hermano mayor que se llama Jesucristo el Señor. Ahora se lo dice.